Esto es Londres Blanco y vamos a hablar de Tottenham Arsenal. Acá estamos, esta vez en otra previa, pero esta vez una muy, pero muy especial, porque estamos con Santi hoy para hablar sobre el clásico que se nos viene este domingo. Así que primero presentarte, Santi, que ya has estado con nosotros en otras previas. Primero, Santi, ¿cómo andas? ¿Cómo andan ustedes, chicos? Un poco expectante a ver qué pasa. Es un clásico que puede ser trascendental. Sí, sí, totalmente. Dos equipos que vienen de maneras dispares, pero más o menos con un recorrido igual, quizás se podría decir que invertido, con un Tottenham que había arrancado bien y ahora decayó, pero un Arsenal que había arrancado muy mal y ahora se está levantando, se podría decir. Como decía, un Tottenham que arrancó con 3-1-0 consecutivos contra Manchester City, Wolves y Watford, que lo habían dejado en el primer puesto de la Premier, invicto, con valla invicta también. Pero después 0-3 contra el Crystal Palace y 0-3 de nuevo contra el Chelsea. Como decíamos, el Arsenal al revés arrancó 0-2 contra el Brentford, 0-2 contra el Chelsea, 0-5 contra el Manchester Ah, City, que también lo habían dejado en la tabla la posición número 20, y ahora a base de 2-1-0, esta vez contra el Norwich y Burnley, se está recuperando, ahora quedó número 3 en la tabla con 6 puntos y el Tottenham está séptimo, cayó bastantes posiciones con 9 puntos. También destacar que vienen de una jornada de Carabao Cup, ambos pasaron, un Arsenal con un 3-0 ante el Wimbledon, en un partido que no fue ni televisado ni en Inglaterra, y un Tottenham que sufrió contra los Wolves a pesar de haber arrancado muy bien, con un 2-0, un equipo muy sólido, con ratos de muy buen fútbol, pero también ratos muy débiles en defensa. Vimos lo que pasó en la pelota parada, no solo en este partido, sino contra el Chelsea también, pero bueno, tuvo la suerte de pasar 3-2 por penales, muchos fallos en la tanda de penales por parte de los Wolves que pudieron beneficiar al Tottenham. Y este domingo 26 de septiembre a las 12:30, horario argentino, como siempre les dejamos ahí en imagen los horarios en los demás países, el Tottenham visita al Arsenal en Emirates para disputar este North London Derby en la sexta fecha de Premier, en lo que decía Santi y nos anticipaba un partido fundamental para los dos. Y el Tottenham, después de esto, tendrá al Mura de Eslovenia por Conference el 30 de septiembre, entre semana de la próxima semana, y el fin de semana de esa misma semana tendremos el 3 de octubre, recibiremos al Aston Villa de local, para después tener un receso de fecha FIFA donde volveríamos el domingo 17 por parte del Arsenal. No tienen competición de entre semana, sino que directamente enfrentan al Brighton el sábado 2 y ya volverían después el lunes 18 ante el Crystal Palace, en lo que ahora sí, yendo al partido en sí, y ahora vamos con ustedes, chicos. Partido importantísimo, vamos a arrancar con el Tottenham, no solo por el contexto este de unas últimas dos derrotas muy fuertes, empate en Conference, pasar por penales en Carabao Cup y un equipo que demuestra ratos de buen fútbol, pero también, como decíamos, es muy débil en la pelota parada y demás acciones del juego. Y además es un clásico, son partidos que se juegan aparte y todo esto influye en un momento del Tottenham que es bastante complicado y la verdad que una derrota le vendría para nada bien. La verdad que sería, como decíamos el otro día, pasar de un contexto gris a un contexto más negro. Y ya para meternos en la parte del Tottenham, como decía Mati, la verdad, como que se huele tablas, ¿no? Como que si ambos técnicos tuvieran que pactar para no estar ni tan en la cuerda floja y no estar tan en problemas de ser despedidos o próximos a ser despedidos, creo que si tuvieran que mandarse un mensaje, se mandaría un mensaje para firmar el empate. Eh, pero habiendo dicho esto, hoy tuvimos un partido contra el Wolverhampton de visitante que se arranca de manera espectacular con un 2-0 que se veía venir el tercero, el cuarto, se generaban situaciones. Hubo obviamente imperfecciones en lo que fue esas situaciones.
Y como no se lograron esas chances, lo hablábamos justamente con Enzo también de Hermandad de Spurs, momento Mourinho en el partido, meseta en donde se quedan y le empiezan a dar el protagonismo al rival y se empieza a crecer y te convierte en un gol. Obviamente le ganan en lo que es la pelota parada en Don Belé, te convierte en un primer gol que ya siembra dudas contra justamente en un equipo que es frágil mentalmente, que viene de colapsar en dos partidos consecutivos por diversas situaciones, en el partido de Crystal Palace por la roja de Tanganga, en el partido contra el Chelsea. Después de ese primer gol hay un colapso y sobre todo peor aún después del gol de Kanté que rebota en Dyer. Y acá, en vez de terminar el partido y darle ese golpe final de decir 3-0 cerrado, no, se les da esa esperanza, se les da esas ganas de vivir, que veo que Santi se ríe porque le debe estar sonando parecido a Sí, lo que nos va a contar a la sí. brevedad, y que tanto nos preocupa para este partido que se viene, porque como lo hablábamos mientras estábamos preparándolo, estos partidos definen temporadas, No, estos sí, partidos sí. definen la situación de los técnicos, definen expectativas y se viven con toda la intensidad que no se vive en todos estos de los partidos. Y justamente nosotros vamos a tener la dicha de vivirlo juntos con ambas hinchadas para replicar lo que viven en el estadio eh, en Londres. Y bueno, después estaremos anunciando dónde, cómo y demás. Pero realmente creo que este partido va a ser tan cambiante como el clima en Londres. No se va a saber quién va lidera y cuántos cambios va a haber, que diría que va a parecer como un partido de básquet, que uno va, el otro viene, uno va, el otro viene, y veremos cuál sea el técnico más apto, porque no hemos visto a Nuno reaccionar lo suficientemente rápido o hacer los cambios necesarios como para poder cambiar el escenario en los últimos 30 minutos, si es que hay una perspectiva positiva o negativa de ambas maneras. Sí, totalmente. Y digamos, la idea era enfocar este partido no solo de la alternativa del Tottenham, sino del lado del Arsenal, y justamente en esta primera parte hablar de lo que significa este partido, no solo por ser un derby, sino también la situación actual que está viviendo el Arsenal con un club que digamos que se está renovando de alguna manera, y lo importante que es para Arteta, por ejemplo, este partido, como decimos, no solo por ser un derby, sino por el contexto en el que está envuelto. Sí, sí, sí. Yo creo que es una situación muy, muy así, una especie de bisagra, me parece, para el Arsenal, que te puede marcar a futuro para bien o para mal cuál es la dirección que va a tomar el club. Porque, bueno, terminó hace más o menos un mes el mercado de pases y sé que ya la conversación medio que terminó ahí, pero es que este mercado de pases la verdad que fue muy importante para el Arsenal porque se vieron muchos cambios en el equipo, se hicieron muchísimas menos ventas de las que se hubieran querido hacer. De hecho, se concretó solamente una, la de Joe Willock, y hay 5 jugadores del plantel actual del Arsenal cuyo contrato termina a partir del año que viene. Eh, pero bueno, ¿qué pasa? Son todos jugadores que muy probablemente no van a formar parte del equipo la próxima temporada, ni tampoco lo harán en esta, como son Lacazette, Edin Nketiah, Mohamed El Neni, Cedric Suárez y Sead Kolasinac, muchos de los cuales se los intentó vender este mercado y no se pudo. Y en comparación, los jugadores que sí llegaron son jugadores que me parece que son, bueno, para empezar, son todos sub-23 y son todos jugadores que se espera que formen parte del equipo a futuro y algunos ya lo están haciendo. Ya se ve, por ejemplo, que Aaron Ramsdale ya es titular, que Tomiyasu y Ben White ya se han vuelto casi insacables en la defensa, que Zambi ya es básicamente el primer cambio o una alternativa más que potable
para el mediocampo, para sacar la pelota desde atrás. Martin Odegaard, obviamente, que también es otro inamovible, que bueno, que viene con la ventaja de ya saber cómo juega el equipo, ya saber lo que aporta. La verdad que encima por el precio que lo consiguieron, yo creo que fue definitivamente el mejor de todos los que llegó. Nuno Tavares también es un excelente recambio para Kieran Tierney, para que no sea Kolasinac el recambio. Pero más allá de todo, más allá del perfil de estos jugadores que marcan que por lo menos por primera vez hace mucho tiempo parece que hay un plan en el Arsenal sobre cómo jugar, es un plan que responde mucho a lo que quiere hacer Arteta. Los perfiles de los jugadores, un 10 que presione, un lateral derecho que se meta para adentro y que también sepa quedarse en vez de lanzarse al ataque como suele hacerlo Kieran Tierney, un defensor que no es tan bueno en el aire, pero que saque la pelota jugando, etcétera. Son todos perfiles, son todos jugadores, bueno, y el arquero obviamente que sepa jugar con los pies. Son todos perfiles que pide Arteta, de modo que, o sea, el funcionamiento de estos fichajes también depende del funcionamiento del equipo bajo Arteta. Y la verdad que en estos primeros partidos, con todos estos jugadores de vuelta en el equipo, se vieron algunos cambios en relación a esas primeras 3 fechas fatídicas, que fueron estadísticamente peores que las del Crystal Palace cuando echaron a De Boer. Yo creo que se vieron algunos cambios, el equipo definitivamente está mucho más sólido en defensa. Contra el Burnley, que obviamente sabemos que es un rival extremadamente duro, se vieron muchísimos cambios en relación a lo que fue básicamente una performance vergonzosa contra el Brentford. Los nombres cambiaron mucho. Claramente el objetivo era ir hacia Ben White, ya que era el defensor que menos juego en el aire tiene, y se lo rodeó muy bien con Takehiro Tomiyasu a su derecha y Gabriel Magalhães a su izquierda. Aaron Ramsdale también ganó muchísimas pelotas aéreas. Casi todos los centros del Burnley iban hacia él. De hecho, esto un poco lo comentaba antes del programa, el casi penal que se genera por el pase de White. Si Ramsdale no tenía la velocidad que tenía para buscar esa pelota, yo creo que hubiera sido. O sea, el penal lo evita Ramsdale. Pero bueno, el problema es ahora se ha dado un poco vuelta y lo que se vio es que los 3 de arriba, Nico Pepe, Bukayo Saka y Pierre-Emerick Aubameyang, es como que se están generando muchas chances, pero le falta ese último pase, le falta levantar un poco la cabeza, le falta entenderse. A mí me parece que Pepe por derecha está bien, algunas chances genera, y ese tipo de chances que genera son generalmente las que terminan en gol, pero la realidad es que yo siento que Pepe es un jugador muy frustrante, muy frustrante. Yo lo que me gustaría ver en algún momento es si Arteta cambia de banda a los dos extremos, a tener a Saka enganchando para adentro y Pepe también disparando desde la izquierda. Sé que a veces lo hacía porque no tenía Tierney para hacerlo, pero la realidad es que Pepe cada vez que recibe por derecha se tiene que acomodar al pie izquierdo y eso hace muy fácil a los defensores para leerlo. Pero más allá de eso, yo creo que para este partido, entiendo que Arteta quiere jugar 4-3-3, quiere jugar con estos dos interiores como Emil Smith-Rowe y Odegaard, bien de toque y que presionen alto, bien ofensivos. Pero yo creo que para un partido como este quizás no estamos preparados, vas a dejar demasiado expuesto a Thomas Partey en el medio. Y el hecho de que haya salido con Thomas Partey y con Zambi en el medio para League Cup contra Wimbledon, creo que significa que Granit Xhaka va a volver para este partido. Y yo lo entiendo como una lógica de, es un jugador muy experimentado que ya ha jugado estos partidos, ha ganado estos partidos, ha tenido buenas performances en estos partidos, y que seguramente no quiera tirar al muere a un pibe como Zambi de 21 años que está jugando sus primeros partidos y que más allá de que haya dado unas buenas primeras impresiones, es mucha presión un partido como este, especialmente un partido que, dependiendo del resultado, puede definir el futuro de Mikel Arteta. Si lo gana y si sale bien, le puede dar muchísimo crédito. Muchísimo crédito, porque es la validación de que esta es la forma por la cual quiere avanzar. Ahora, si lo pierde, es otra historia. Y creo que podrá aguantar 5 o 10 partidos, pero no le auguro un buen futuro a Arteta si pierde este partido. La verdad que no. Mucha paciencia le han tenido, le han traído todos los jugadores que pidió,
y medio que las excusas un poco se terminaron. Ya está, este es el equipo de Arteta y ahora es matar o morir. Sí, completamente. Hoy, por ejemplo, hablábamos con Mati Andrades, miembro de la Peña, que siempre nos da una mano más desde lo táctico como para conocer un poco más a los rivales, y nos hablaba también de esta metamorfosis que está teniendo el Arsenal últimamente, que no es un equipo como el año pasado que va a tener 70% de la posesión y va a jugar solo a tirar centros, sino que tiene un respaldo distinto, digamos. Mati nos hablaba de dos bloques, básicamente. Esto hablándolo en el 4-1-4-1 que plantearon en los últimos partidos, o también se puede ver como un 4-3-3, dependiendo si esos dos interiores los planteamos más en el mediocampo o un poco más adelantados, pero nos hablaba de dos bloques, uno más como el defensivo con Takehiro Tomiyasu, que es el lateral por derecha, que no sube tanto el ataque, sino que se enfoca más en lo defensivo, al igual que White y Gabriel Magalhães, que son los dos centrales, y Partey, el número 5 del equipo, y después tenemos los dos interiores, los dos que van por afuera, y el número 9, que es Aubameyang, que son básicamente enfocados más al ofensivo. Obviamente Smith Rowe y Odegaard también forman parte del mediocampo, entonces tienen esa presión, digamos, que es lo que más ejercen desde lo defensivo, pensándolo. Pero ahora sí, habiendo repasado ya todos los nombres, ¿cuál mensaje va a ser la alineación? Los 11 que salgan desde el arranque y la idea que va a plantear Arteta, porque vimos que el Tottenham también se puede animar a salir a jugar y ser protagonista en este tipo de partidos. El 11 yo creo que tengo una duda, y es porque, bueno, ustedes vieron que contra Burnley salió 4-3-3, como dije recién, pero que yo creo que no se va a animar todavía a jugar más seguido en un partido como este. Yo creo que Zambi va a salir, o sea, Zambi en realidad ya había salido el partido anterior, sino que yo creo que el cambio va a ser Xhaka adentro y después o un extremo o Emil Smith-Rowe afuera. Yo creo que va a ser por ahí. O Saka, o Pepe o Smith-Rowe van a salir por Xhaka para tener un poco más de cobertura y un poco más de salida del medio. Entonces el 11 sería en ese caso Alarcon o Ramsdale, línea de 4 con Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel Magalhães y Kieran Tierney, doble 5 de Partey y Xhaka. Y después ahí está la duda, porque sé que por de 10 va a ir Odegaard y por las bandas puede ir Pepe o puede ir Saka por derecha o puede ir Saka o puede ir Smith-Rowe por izquierda. Y de nuevo, obviamente que va Aubameyang por el hecho de que, bueno, los dos que les queda un año de contrato, que son Lacazette y Nketiah, ya jugaron hoy. Yo creo que de todos modos el 9 es el gran debe de Arteta en este mercado de pases y se intentó vender a Nketiah y a Arteta por esa situación de contrato, no pudieron, no son el perfil que quiere Arteta de un 9, pero en realidad es que, bueno, Aubameyang sigue siendo un jugador muy talentoso que yo creo que una vez que se le abra el arco y que conecte un poco más con sus compañeros, podrían salir buenas cosas. No ha pasado todavía. Yo la verdad que si tuviera que hacer una apuesta, yo me temo que el que va a salir es Smith-Rowe. Primero porque entró del banco y en este partido del League Cup. Y segundo porque yo creo que, insisto, Arteta va a tratar de confiar en la experiencia para este tipo de partidos. Me gustaría, como dije antes, que jueguen intercambiados de lado Saka y Pepe, porque no se entendieron muy bien jugando Saka por izquierda, estuvo bastante afuera del partido, y Pepe por derecha, que bueno, fue muy frustrante. Yo creo que va a ir con ese 11. Sí, buenísimo. Ahora vamos a enfocarlo de nuevo del otro lado, del lado del Tottenham, que es un equipo que vimos cambiar su estilo en estos últimos dos partidos, pero que le funcionó solo en la mitad del partido. En la primera mitad contra el Chelsea lo vimos dominar la primera parte y contra los Wolves lo mismo. Entonces queda esa duda de, primero, qué 11 va a salir, cuáles van a ser los jugadores elegidos, pero también si uno va a apostar por una defensa sólida y el ataque eficaz, ese método más mourinista, digamos, o si va a intentar con el juego ofensivo, la posesión, la presión alta, que es lo que también le resultó en estos últimos días a medias, porque es verdad que le resultó solo medio partido, pero realmente esa es la pregunta para vos, Juan Pablo. ¿Qué 11 ves y qué idea de juego ves también?
A ver, volviendo a la premisa de que hoy ni siquiera se ganó, podríamos decir, se pasó de ronda, porque se empató y se pasó por penales. Y que el club en los últimos 4 partidos sigue teniendo realmente un panorama negativo. No le queda otra que salir con ADN Tottenham. Porque si vos ves que no te está saliendo el planteo que vos querés hacer, pero encima no estás jugando de acuerdo a la filosofía que se prometió y de acuerdo a lo que vos mismo dijiste que ibas a hacer orgullosos a los hinchas, entonces estás complicándote, justamente como decíamos, ¿no? Complicándote aún más la permanencia en el puesto. Entiendo que va a querer limitar las contras del Arsenal, pero eso no quiere decir que no vaya a buscar el partido, porque estos son los partidos, y como arrancábamos diciendo, y Sandy lo decía también, que definen legados y que definen los futuros de técnicos. Y viniendo tan mal, y viendo que con los planteos anteriores tan mezquinos tampoco se obtuvo buenos resultados, y como decíamos, ¿no, Mati? Que tuvo 45 minutos positivos contra el Chelsea y 45 minutos positivos hoy contra el Wolverhampton, tratando de crear, ese es el camino por el que debe continuar. Entonces, teniendo eso en cuenta, la verdad es que lo veo más con, obviamente, un Lloris en el arco, Tanganga de lateral. La verdad es que hoy hasta pudo haber hecho un gol rompiéndole el arco al arquero en una jugada que se la generó él y que hasta vos mismo me escribiste que fue sorprendente lo que hizo, siendo que es mucho más defensivo que ofensivo y que te da esa solidez de vuelta, ¿no? De no estar tan perdido si los mediocampistas son los que deben ser, que ahora los vamos a mencionar. Después será Cuti Romero y Dyer, estimamos, porque ya hemos visto a Nuno eligiendo a Dyer por sobre Davinson Sánchez. No sé qué tan acertada sea esa decisión, capaz, y lo hemos visto justo en el Chelsea, lo vimos que cuando entró Timo Werner y lo podían empezar a matar por velocidad, saca a Cuti, que estaba medio tocado, y lo pone a Davinson Sánchez. Eso me da también como un poco de duda, ¿no? De teniendo a Saka, probablemente capaz teniendo a Pepe, teniendo a Aubameyang y un Odegaard que te puede matar con los pases filtrados. Me da esa duda, ¿no? De si Davinson Sánchez puede acompañar a Cuti para tener dos jugadores rápidos. Eh, Después Reguilón de lateral. Y después el mediocampo. Y acá es donde entramos en la mayor disputa con Nuno. Una de las premisas con Nuno es Dele Alli tiene que jugar. Y en cualquier lugar, no importa dónde, y lo pone como sea en cualquier partido. Y es el jugador que debería dejar su lugar en este partido, porque debería estar Højbjerg en el medio, debería estar Ndombele y Lo Celso jugando en la posición que tanto rinde en la selección, arrancando por la izquierda, y arriba, como vos me repetías hoy una y otra vez cuando hablábamos del partido por WhatsApp, Bryan Gil, ¿qué más tiene que hacer que para poder ganarse una titularidad en un partido de estos? La desfachatez, la elegancia, la calidad con la que no solamente toca el balón, sino que se mueve constantemente y le genera espacios a sus compañeros, ¿no? Eh, y bueno, habiendo dicho esto, obviamente Son y Kane arriba, un Kane que estábamos preparando y que veíamos que en 13 partidos de Premier League tiene 11 goles y 2 asistencias, una contribución de gol por partido que es absurdo
y que nos trae recuerdos obviamente hermosos, como son el golazo, que no fueron tan lindos por cómo terminó el partido, el 2-2 del 2016, en donde Kane, que parecía que no llegaba, patea desde el costado de un ángulo que todos pensaban que se iba a cualquier lado y clava un golazo. Y después, bueno, el partido en donde le hace el pase Kane a Dele Alli, que Dele Alli hace una vaselina increíble contra Sech en el 2017. Y obviamente un recuerdo no tan lindo que fue obviamente el último partido, ¿no? Que se venía mejor que el Arsenal y el Arsenal supo aprovechar las falencias propias para poder vencernos por 2-1. Eh, Así que para hacer como una pequeña conclusión, veo un equipo que va a tener que atacar y que espero y ruego que Nuno entre en razón y que no ponga a de vuelta a Lo Celso en una posición que hoy se vio, no se siente cómodo, no sabe cómo realmente explotar, y que no lo ponga a Dele Alli en la posición que lo tiene que poner a Lo Celso, para dejar a Brian Hill únicamente de suplente, que es un jugador que tiene que estar desde el inicio porque te cambia el partido. Sí, sí, totalmente. Suscribo a todo lo que dijiste, la verdad. Y como decía hace un momento, el último clásico que lo vivimos también con una especie de juntada, que en realidad éramos todos los hinchas de Tottenham y Santi solo, lamentablemente, pero esta vez va a tener compañía y justamente te quería dejar a vos, Santi, para que expliques un poco más cómo va a ser este domingo. Va a haber una juntada en la ciudad de Buenos Aires para ver el partido entre hinchas de Tottenham y Arsenal, ambas peñas oficiales. Así que, Santi, te dejo a vos para que expliques un poco mejor. Bueno, pero esa última juntada terminó bien, ¿no? Bueno, más allá de todo, bueno, voy a aprovechar. Creo que esta va a ser la primera vez que hagamos una juntada conjunta de las dos hinchadas. No voy a confirmar ese dato, pero bueno, la realidad es que vamos a armar entonces un evento para este partido. Obviamente domingo, 12:30 hora argentina, en Recoleta, en el restaurante Loco por el Fútbol. Está en Avenida Las Heras. Cualquiera que quiera venir, se hinche del Tottenham, se hinche del Arsenal, se hinche de otro equipo, pero que simplemente quiera ver cómo nos matamos entre nosotros, bienvenido sea. Así que bueno, sí, este es el primer evento incluso que hacemos básicamente desde la pandemia, así que tenemos bastantes expectativas para ver cómo sale esto. Y para este partido obviamente también. Así que lo dejo diciendo que gane el mejor, ya sabrán cuál es el mejor. Totalmente. La verdad que es un partido que esperemos que podamos disfrutar juntos, todos juntos. Y también comentarles que por parte de la Peña, que estarán viendo acá atrás la bandera de Spurs Buenos Aires, estamos llevando a cabo una especie de alianza, digamos, en las redes sociales, como para ser un poco más eficaces a la hora de subir contenido. Mañana verán en nuestro canal que se va a estar subiendo el podcast de Hermandad Spurs y se empezará a hacer eso semanalmente. Ven que han cambiado las redes sociales. En Twitter ya van a tener únicamente la cuenta de la Espeña, de Spurs-Buenos Aires, como cuenta oficial, digamos, y una cuenta más enfocada a la información de día a día y rumores, que es Spurs.análisis. En Instagram lo mismo. Y como decíamos, está el podcast en Spotify y ahora va a estar en el canal próximamente. Así que nos pueden seguir en esas redes, suscríbanse por favor y coméntenos, sobre todo, si por parte de Tottenham, qué equipo ven y cómo ven que se va a desarrollar el partido, por parte del Arsenal lo mismo, y nos estaremos viendo la próxima. A ganar en este partido que, como decíamos, define legados. Y algo que decimos en cada derby: no se negocia el esfuerzo. Y tampoco en este partido se negocia el hambre. El hambre de más goles, el hambre de querer más y el hambre de querer hacer a los hinchas felices. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima.